Entonces, resumiendo los procesos de extracción de líquidos del gas natural, acá vemos la comparación entre las tres diferentes tecnologías que acabamos de ver. El proceso de refrigeración por expansión de propano, refrigeración mecánica con propano, tiene una recuperación de condensables del gas natural del orden del 65%. Entonces, el proceso de refrigeración mecánica con propano se utiliza usualmente para la recuperación de gasolinas naturales y condensables, desde pentanos, hexanos y heptanos superiores. Y el porcentaje de recuperación que se tiene es del orden del 65%. De igual manera, para la recuperación de gasolinas naturales, para la obtención de gasolinas naturales, su porcentaje de recuperación de igual manera es del orden del 65%. Por otra parte, el proceso de expansión isoentálpico por efecto Joule-Thomson puede generar o puede provocar la obtención de componentes más livianos como los propanos y butanos, que son componentes del GLP, como ya vimos. Y el orden de recuperación por este método para la obtención de GLP es del orden del 75 a 80%. Esto debido a que se genera temperaturas más bajas que el anterior proceso, por lo que su porcentaje de recuperación de licuables incrementa. Y finalmente tenemos el proceso de turboexpansión mediante turboexpander, cuyo porcentaje de recuperación de igual manera de componentes más livianos como ser propanos y butanos para la producción de GLP viene a ser del orden del 95 a 99% en la eficiencia de este proceso, debido, como les mencioné anteriormente, a las temperaturas criogénicas a las que se logra someter a la corriente de gas mediante los turboexpander entre 60, menos 60 a menos 55 grados centígrados, lo que provoca una recuperación extremadamente eficiente de GLP mediante este método de turboexpansión. Este es el proceso más eficiente de las tres tecnologías estudiadas. Y para terminar el tema, vamos a ver ahora el proceso de fraccionamiento de los líquidos obtenidos anteriormente. Los líquidos recuperados del gas natural, o denominados también LGN, forman una mezcla multicomponente en la cual se separa en fracciones de compuestos individuales o mezclados mediante una operación de fraccionamiento. A esta operación o a este proceso se le llama destilación, mediante el cual se logra realizar la operación de separación y fraccionamiento de cada uno de los componentes anteriormente extraídos del gas natural, como por ejemplo propano en estado puro, butanos en estado puro, pentanos en estado puro, hexanos, etc., o combinaciones de ambos de estos componentes como propanos y butanos para la producción de GLP. De igual manera, componentes más livianos como etanos y finalmente la obtención de metano en estado prácticamente puro. En forma general, cuando el gas natural de producción tiene un
1.3% molar de propano, puede ser económico recuperar gases licuados del mismo, GLP, según el libro del GPCA. Cuando el porcentaje es inferior a dicho valor, debe hacerse un análisis de alternativas minucioso antes de instalar facilidades para recuperación de gases licuados de petróleo. El proceso de fraccionamiento se lleva a cabo en la unidad de fraccionamiento mediante estos equipos que vienen a ser las torres de destilación, en las cuales se puede obtener en cada una de las mismas, en cada una de ellas, un producto determinado, como veremos a continuación. ¿Cuál es la descripción del proceso? La destilación es probablemente el método más económico para separar una mezcla en sus componentes individuales. La separación es fácil si la volatilidad relativa de los compuestos clave liviano y clave pesado es sustancialmente mayor que 1. Es decir, que si la volatilidad entre los componentes que se van a separar es diferenciada, entonces es más fácil su separación o su fraccionamiento. Los componentes más livianos, denominados producto de cima, se separan de los productos más pesados, denominados producto de fondo. Entonces, en una torre de destilación, los productos pesados caen al fondo de la torre y salen de la misma a través del fondo y se denominan productos de fondo, mientras que los componentes más livianos salen por el tope de la torre y se denominan producto de cima. De esta forma, el producto de fondo de una columna es el alimento a la próxima columna, la cual puede operar a una presión menor, pero a temperatura mayor. Y acá vemos un diagrama de flujo resumido del proceso de fraccionamiento. Los líquidos del gas natural extraídos anteriormente son enviados a las torres de fraccionamiento, en las cuales cada una de ellas tiene un nombre propio de acuerdo al producto o componente que se obtiene de la misma. Y los componentes más pesados del fondo de la torre pasan seguidamente a la siguiente torre para continuar su fraccionamiento o separación. El primer producto que se obtiene en la primera torre, que viene a ser una torre deetanizadora, se obtiene etano, el carbono 2, como producto de cima o producto de tope. Mientras que los componentes más pesados, desde el propano y componentes superiores, pasan a la siguiente torre mediante la salida de fondo para continuar su fraccionamiento o separación. La segunda torre viene a ser una depropanizadora, que como su nombre lo indica, a través de ella se obtiene propano como producto de cima, producto de tope, y los componentes desde los isobutanos y componentes más pesados superiores pasan nuevamente a la siguiente torre, que viene a ser una debutanizadora, y así sucesivamente. Entonces este es el proceso básico de fraccionamiento. ¿Cuál es el principio de destilación o el principio en el que se basa este proceso de fraccionamiento? En la destilación, el proceso de separación se basa en la volatilidad relativa de los compuestos a ser separados. La separación ocurre debido a que un componente se calienta hasta que pasa
a la fase vapor y el otro componente permanece en la fase líquida. Entonces, este proceso se basa en la volatilidad relativa de los compuestos y también en su punto de ebullición. De acuerdo al punto de ebullición de cada uno de los componentes de la corriente de entrada, se ajustará la temperatura de la torre fraccionadora en el fondo de la torre para de esta manera separar los componentes livianos o los componentes livianos de los pesados de acuerdo a su punto de ebullición. Cuando la mezcla no es de dos componentes sino multicomponente, la separación se selecciona entre dos componentes denominados claves. Por ejemplo, etano y propano. Cuando se tiene una corriente multicomponente, es decir, etano y componentes más pesados, propanos, butanos, pentanos, etc., se deben denominar dos componentes claves. En este caso, como dice, etano y propano. Se aplica calor hasta que todo el etano y los componentes más livianos se vaporicen, es decir, etano y posiblemente componentes de metano. Mientras que a la presión y temperatura de operación en la torre de fraccionamiento, el propano y los compuestos más pesados permanecen en la fase líquida. Entonces, esta torre, para separar etanos y componentes más pesados, viene a ser la torre de etanizadora, la cual tendrá una temperatura de operación de acuerdo al punto de ebullición del etano, del punto en el que se convierte en fase vapor, en fase gaseosa, y pueda salir a través del tope de la torre o columna de destilación. Y acá vemos las diferentes temperaturas de ebullición de cada uno de los componentes hidrocarburíferos del gas natural. En función a estas temperaturas es que cada una de las torres de fraccionamiento de la unidad deberán operar para separar y fraccionar cada uno de los mismos y así obtener corrientes individuales de cada compuesto. Entre mayor sea la diferencia en volatilidad de los dos compuestos claves seleccionados, más fácil será efectuar la separación. Por lo tanto, en el proceso de destilación se requiere que haya una diferencia en los puntos de ebullición a la presión de operación y que los compuestos sean estables térmicamente para que no se descompongan. El componente más liviano que se vaporiza o que se vuelve al estado gaseoso dentro de las torres se denomina componente clave liviano, mientras que el componente más pesado que permanece y cae al fondo de la torre en fase líquida se denomina componente clave pesado. Acá vemos un esquema de una torre de fraccionamiento. Todas las torres de fraccionamiento, ya sean de etanizadoras, de propanizadoras, de butanizadoras, como veremos más adelante, tienen la misma configuración o esquema. La mezcla de dos o más componentes ingresan a la torre como corriente de alimentación, generalmente en al medio de la torre. Se tiene también un reboiler o rehervidor en el fondo de la torre, que es el equipo donde se vaporiza parcialmente el líquido que llega al fondo de la columna generando vapor que asciende por ella. En este reboiler o rehervidor, como vimos también en el tema de endulzamiento, las torres de regeneración del solvente químico, de igual manera en este rehervidor o reboiler se tiene un sistema
calefactor, que puede ser aceite caliente, hot oil, vapor de calefacción o fuego o llama directa. A través de este medio calefactor es que se vaporiza parcialmente la corriente de alimentación que ingresa a la torre, generando vapor que asciende a través de ella y produciendo así la separación de los componentes livianos de los pesados. Se tiene también la zona de agotamiento de la torre de destilación, que es el sector inferior de la columna situado por debajo de la introducción de la corriente de alimento, sobre que fluye el producto de fondo y hacia arriba el reflujo de vapor. También tenemos el condensador, que se encuentra en el tope de la torre fraccionadora, que es el equipo donde llega el vapor o los componentes livianos separados, que sale de la parte superior de la columna, se enfría y se condensa. Y tenemos la zona de rectificación, que es el sector de la columna situado por encima de la introducción de la corriente de alimento, donde tiene lugar el enriquecimiento del vapor proveniente del condensador. Estas vienen a ser las partes de una torre fraccionadora, que veremos más a detalle a continuación. Entonces vamos a hablar un poco más a detalle sobre estos equipos que son primordiales para el fraccionamiento de los líquidos del gas natural. Las torres de fraccionamiento son cilindros verticales altos y de gran diámetro. Están organizados para sacarle al gas o petróleo, también se utiliza en refinerías de petróleo, los diferentes componentes que contienen, desde los más livianos hasta los más pesados. Cada una de las torres se encarga de retirarle una porción a la cadena de hidrocarburos, es decir, cada torre se utiliza específicamente para remover o separar y obtener un producto en específico. Al comienzo saldrán los más livianos y progresivamente saldrán los componentes más pesados, hasta dejar los compuestos que ya no aceptan mayores cortes. El diseño de una torre comienza con la indagatoria a fondo del fluido que se va a procesar, es decir, cuál es nuestra composición de la corriente de ingreso a nuestra unidad de fraccionamiento. Del conocimiento y la seguridad que se tenga de la composición del gas natural que debe llegar a la planta, dependerá la filosofía que soporte todas y cada una de las decisiones del proceso. Una vez que se conozcan los diversos componentes que integran la muestra y se tenga garantizada la producción, se podrá iniciar el análisis del proceso. De allí la importancia que tiene a los efectos de un diseño conocer a cabalidad la materia prima que alimentará la primera torre de destilación. Si esa primera parte es dudosa, en el mismo grado se habrá impactado la economía total del proceso. Entonces es muy importante que se haga un análisis técnico detallado y bien realizado acerca de la corriente de ingreso que se tiene a la unidad y de la aplicabilidad y rentabilidad del proceso en general. La torre de fraccionamiento tiene una presión más o menos estable en toda su longitud. La única diferencia de presión que hay entre el tope y el fondo es debido al peso propio de los fluidos o líquidos que se encuentran dentro del equipo.
En cambio, la temperatura del tope es mucho más baja que la del fondo de la torre. Cuando se trata de una columna fraccionadora, la parte liviana se irá al tope de la torre, mientras que la porción pesada quedará en el fondo. Acá vemos las partes principales de una torre de fraccionamiento. Entonces tenemos el equipo mismo, que viene a ser la torre, el condensador del producto de tope, que como ya mencionamos, enfriará y condensará los vapores que salgan o los gases que salgan por el tope de la torre, un tambor de reflujo, que será un acumulador que reciba la condensación de estos componentes, y finalmente el rehervidor de fondo, que suministrará el calor necesario para la ebullición y separación de los componentes livianos y pesados dentro del equipo. ¿Cuál es el proceso de separación dentro de las torres fraccionadoras? En la siguiente figura se muestra un diagrama esquemático de una torre de fraccionamiento. Se observan algunos parámetros importantes que caracterizan el funcionamiento del sistema. Entonces tenemos, como mencionamos, el tope de la torre y la sección de rectificación, que viene a ser toda la sección que se encuentra por encima del ingreso de la corriente de alimentación a la torre, la zona inferior o la sección de despojamiento, que es donde se llevará el grueso de la separación debido al calentamiento y a la temperatura de fondo con la que se opera en esta parte de la torre, el plato de ingreso de la corriente de alimentación, denominado plato de alimentación, el condensador de reflujo, que generalmente viene a ser un aeroenfriador o un intercambiador de calor con agua, y medio de enfriamiento, el acumulador, que recibe la condensación de estos componentes después de pasar por el condensador, denominado acumulador de reflujo, las bombas de reflujo para enviar de retorno hacia el tope de la torre los componentes que hayan sido condensados mediante los equipos anteriormente mencionados, el reboiler o rehervidor, ubicado en el fondo de la torre, el cual tendrá la función de suministrar el calor necesario para la separación de los componentes, y finalmente el gradiente de temperatura dentro de la torre. Como vemos, todas las torres tienen un gradiente de temperatura, donde la temperatura más elevada se encuentra en el fondo de la torre y va descendiendo a medida que sube hasta el tope de la torre. Empecemos entonces ahora con el análisis detallado del proceso que se lleva a cabo dentro de este equipo. La alimentación entra a la torre, como mencionamos, mediante el plato de alimentación. En este plato es conveniente que el fluido llegue a su punto de burbujeo, es decir, completamente líquido y listo para empezarse a evaporar. La temperatura de este plato debe ser cercana al punto de ebullición o punto de burbujeo de la corriente de ingreso que se requiera separar el componente liviano. Al entrar a la destiladora, el fluido llena el plato de alimentación y al rebosarlo empieza a caer hacia los platos de fondo, de igual manera que vimos en una torre contactora, una torre
de estabilización de condensado. El líquido va cayendo, va fluyendo a través de los platos y va cayendo al plato inferior mediante los bajantes que tienen intercomunicados cada uno de estos platos. A medida que desciende, encuentra temperaturas más elevadas que vaporizan las porciones livianas, produciendo un líquido cada vez más pesado. Es decir, la separación en sí comienza justo en el ingreso de la corriente de alimentación a la torre, y a medida que va descendiendo el líquido por los platos inferiores, va aumentando la temperatura en cada uno de ellos y por ende se comienzan a vaporizar cada vez más las porciones o los componentes livianos y va quedando componentes más pesados en cada plato inferior. De esta forma, los componentes pesados se van concentrando en la fase líquida hasta volverse el producto de fondo. En realidad, los componentes más pesados se alojarán en el fondo de la torre y el producto es llamado usualmente, como mencionamos, producto de fondo. Este fluido recircula en el reboiler y se calienta evaporando una parte del mismo, que regresa a la torre como un reflujo de fondo en estado gaseoso. La reconversión en el fondo de la torre de fraccionamiento de los líquidos en gases se hace por el incremento de la temperatura del líquido que pasa por el reboiler o calentador, superando la temperatura de burbuja para las condiciones de presión establecidas. Entonces, en el reboiler o calentador, mejor dicho, se suministra la temperatura necesaria para la conversión de los líquidos, o mejor dicho, para la separación de los componentes livianos de los componentes más pesados. Estos componentes livianos ya en estado gaseoso regresan a la torre y empiezan a ascender a través de las válvulas de burbujeo de cada uno de los platos, de igual manera que se tiene en una torre regeneradora de amina o en una torre estabilizadora de condensado. Al ascender a través de cada uno de las válvulas de los platos, irá incrementando la temperatura de la corriente líquida que va descendiendo por cada uno de los mismos, provocando así de igual manera la evaporación parcial de todos los componentes livianos de la corriente. Mientras que el producto de fondo en estado líquido, es decir, los componentes más pesados, se acumulan en el fondo de la torre y del reboiler y salen de la misma ya como producto de fondo. El vapor cargado de componentes pesados sube y a medida que asciende encuentra puntos fríos donde se condensan las partes pesadas que a su vez contribuyen a llenar cada bandeja. El vapor en permanente ascenso a través de las válvulas de cada plato dentro de la torre va quedando libre de partes pesadas hasta que llega al tope y sale de la columna. En el proceso, la fase líquida es continuamente enriquecida con los componentes livianos, conformando así el denominado producto de cima o producto de cabeza. De allí pasa por el condensador de reflujo, en el cual se licúa parcialmente o se condensa parcial o totalmente. Una vez licuado, condensado, ingresa nuevamente en la torre como reflujo para evitar que el componente más pesado dentro de los dos componentes
a separar dentro de la torre salga por la parte superior con la corriente gaseosa. Entonces la finalidad de la condensación del producto de cima y el reflujo al tope de la torre es la de evitar que componentes más pesados, que el componente más pesado de la mezcla salga por la parte superior de la torre. La parte gaseosa saliendo de la cabeza de la columna puede ser total o parcialmente condensado. Es un condensador total. En un condensador total, todo el vapor será condensado y en forma de líquido regresará a la columna como reflujo, manteniendo la misma composición que el destilado que sale por la cabeza de la torre. En la mayoría de los casos, solo una parte de la fase gaseosa entra en el condensador para convertirse en líquido necesario para el proceso del reflujo. Entonces, en la mayoría de los procesos se utiliza un condensador parcial, que solamente condensará parcialmente los vapores que salen por el tope de la torre para reingresarlos al tope del equipo y así evitar el arrastre de componentes pesados a través de la corriente de salida de gas. Un condensador parcial es aquel que corresponde a un producto de tope en estado gaseoso. En este caso solamente se condensa la porción que regresa a la torre como reflujo. Cuando se trata de un condensador total, los fluidos del tope salen en estado líquido y así se llevan al almacenaje o venta. La producción sale por el efecto de la torre, también en estado líquido y por lo general a su punto de burbujeo. Es obvio que si parcialmente vaporizado va a producir cavitación en las bombas de transferencia de los productos. En consecuencia, el condensador parcial se diseña para el punto de rocío del producto de tope, mientras que el condensador total debe trabajar a su punto de burbujeo. Así, cuando los vapores que abandonan el último plato se condensan totalmente, una parte del sistema en estado líquido y la otra regresa a la torre como reflujo. Entonces, vemos acá cuál es la importancia real del condensador y de los dos tipos de condensadores que hay, ¿no? El parcial y el total. Observando el proceso en sí, veremos que la cantidad de líquido que regresa al tope de la torre procedente del tambor de reflujo llena el plato superior, es decir, ingresa al plato superior de la torre y actúa como un filtro en estado líquido que retiene las partículas pesadas que todavía puede acarrear el gas o el producto de tope antes de salir de la torre. Si se elimina este reflujo, desaparece el filtro que evita el arrastre de líquidos fuera de la torre y obviamente se produce una cantidad excesiva de condensado en el separador o en las tuberías. Adicionalmente, el producto sale fuera de especificaciones. Es decir, que cada uno de los productos que se obtendrá en las torres de fraccionamiento, ya sea que se produzca solamente etano, propano, butanos, etc., tienen unas especificaciones de acuerdo a la pureza necesaria con la que deben salir de cada torre. Y el reflujo provee, juntamente con la temperatura o el calor requerido en el fondo de la torre, proveen las especificaciones de los productos que saldrán de la torre en cuanto a la pureza de los mismos. A los efectos de lograr una eficiente separación de los componentes, es necesario que las dos fases, tanto gaseosa como líquida, tengan un íntimo contacto entre sí dentro de la torre,
para lo cual se intercalan en la torre a determinados espaciamientos bandejas o laberintos que provocan justamente este contacto entre el líquido y la corriente de gas dentro de la columna. Y como vimos ya en los temas anteriores, este contacto íntimo se lleva a cabo en los platos de la torre, donde el líquido se mantiene en un nivel a través de este bafle que tiene cada plato, y que solamente por rebalse, una vez alcanzado este bafle, rebalsa y desciende por el bajante al siguiente plato inferior, y a través de las válvulas que tienen estos platos y por donde asciende los componentes livianos de la mezcla, es decir, los gases, se produce el contacto íntimo entre los líquidos y los gases, para así enriquecer a los componentes livianos con mayores componentes livianos y que vayan cayendo a los platos inferiores cada vez más solamente los componentes pesados de la mezcla. La altura de la columna, el número de platos o la altura del empaque depende de la volatilidad relativa de la mezcla. Entre más baja sea la volatilidad relativa, la altura de la columna será mayor. El grado de separación o pureza de un producto tiene un impacto directo sobre el tamaño de la columna y los requerimientos de servicio. Alta pureza requiere más platos, más reflujo, mayor diámetro y o reducida cantidad de producto. Entre mayor sea la diferencia entre la volatilidad de los compuestos claves seleccionados, más fácil será efectuar la separación. Ahora veremos un video donde podrán ver ustedes con mayor amplitud y más gráficamente el funcionamiento interno de estos equipos de fraccionamiento. One of the key elements of many process plants is a distillation system. It's important for operators to understand how distillation systems work, because it's part of their job to make sure the systems run properly. The purpose of any distillation system is to separate a liquid mixture into two or more components. Separation takes place in a distillation column or tower. The liquid mixture is called feed or charge, and the components into which it's separated are called cuts or fractions. Let's take a look at a simplified representation of a distillation system. In this example, the feed is stored in a tank. During operation, a pump is used to move the feed from the tank to a preheater. In the preheater, the mixture is heated under pressure to just below its boiling point. The pressure in the tower is lower than the pressure in the preheater, so when the feed enters the tower, it starts to boil. The vapors from the boiling liquid, which primarily contain the lighter components of the feed, rise in the tower. The remaining liquid, which consists primarily of the heavier components of the feed, moves down the tower and collects at the bottom. Some of this liquid is drawn off as the bottom's product. Some of it is routed to a device called a reboiler, which is connected to the bottom of the tower. The reboiler is usually a heat exchanger that's designed to vaporize the lighter components that remain in the liquid at the bottom of the tower. Vapors from the reboiler, or in some cases a mixture of vapors and liquid, re-enter the tower. The vapors then rise up in the tower. These vapors and the heat they contain are often referred to as boil-up. The hot boil-up provides heat that's needed for the distillation process to take place in the tower. The vapors that rise up in the tower are routed to a condenser. The purpose of the condenser is to cool and condense the vapors into liquid. From the condenser, the liquid flows into a receiver or accumulator. The receiver provides a reservoir for the liquid. Part of the liquid from the receiver
is pumped back into the top of the tower, and part of it is drawn off as the tower's overhead product. Well, we've just looked at one simple example of a distillation system. Not all distillation systems are the same, but most of them have the basic equipment that we've just seen. At the heart of a distillation system is the distillation tower. Basically, a distillation tower is a series of distillation processes, or stills, stacked on top of each other. The process of distillation is sometimes referred to as fractional distillation or fractionation, and distillation towers are sometimes called fractionators. Fractionation is distillation that occurs at different levels in the tower. This is a simplified illustration of the inside of one type of distillation tower. This tower uses trays called sieve trays to separate vapors and liquid. The trays are spaced throughout the tower. They're called sieve trays because they have many openings in them, like a sieve. Here's a closer view of some of the trays. We've exaggerated the size of the openings to make them easier to see. The openings in the trays allow vapors to rise through the trays on their way up the tower. Each tray is also designed to hold liquid. Dams or weirs on each tray allow liquid to build up on the tray. Liquid that overflows the weirs flows into downcomers. The downcomers channel the liquid from tray to tray down the tower. When the upward moving vapors and the downward flowing liquid come in contact on each tray, the vapors transfer some of their heat to the liquid. Two things happen. The heavier components of the vapors become cooler and condense into liquid, and the lighter components of the liquid boil. The vapors then rise toward the next tray. As this process continues, the rising vapors contain a higher concentration of lighter components and a lower concentration of heavier components. So this is how the distillation process is repeated on each tray as the vapors rise through the tower. Now, not every distillation tower is designed in the exact same way. However, every tower can be divided into three basic sections. The middle section is where the feed enters the tower and part of the feed vaporizes. This vaporization is commonly known as flashing, so this section of the tower is often called the flash zone. The section above the flash zone is called the rectification section. In this part of the tower, the concentration of lighter components increases. The section of the tower below the flash zone is called the stripping section. In this section, the lighter components are vaporized or stripped from the heavier liquid. If a distillation tower worked perfectly, it would produce pure products. Unfortunately, that's not the case. The lighter products usually contain some heavier fractions, and the heavier products usually contain some lighter fractions. This is sometimes referred to as overlap. Distillation systems use several methods to help maximize the purity of the products. One of these methods is called refluxing. Vapors coming off the top of the tower are condensed in a condenser and then collected in a receiver. Part of the liquid from the receiver is sent to storage or to other units in the plant as the tower's overhead product. The rest of the liquid is pumped back into the top of the tower. The liquid that's reintroduced into the tower is called external reflux. Because it consists of liquid that was cooled in the condenser, the external reflux is cooler than the liquid in the top of the tower. As the external reflux cools the top of the tower, vapors made of heavier fractions condense. Liquid made of heavier fractions flows down the tower and is referred to as internal reflux. Meanwhile, the top of the tower is still hot enough to keep the lighter fractions in vapor form. Vapors are drawn off the top of the tower and into the condenser. Refluxing increases the purity of the overhead product because condensing the vapors made of heavier fractions keeps them out of the stream of vapors that leaves the top of the tower. Another method used to maximize product purity is called reboiling. The bottom's liquid that's drawn off from the tower is sent to a heater called the reboiler. The rest of the bottom's liquid is sent to storage or to other units in the plant as the tower's bottom's product. The reboiler heats the liquid it receives so that a mixture of vapors and liquid is formed. Depending on the system, either vapors or the mixture of vapors and liquid is then reintroduced into the tower. The hot vapors cause any lighter fractions in the liquid at the bottom to vaporize and move up the tower. This reduces the amount of lighter fractions in the bottom's product. The reboiler provides
process work. In the type of system we've been discussing, the heat supplied by preheating the feed is not sufficient for proper distillation. The reboiler is needed to provide enough additional heat to vaporize the lighter fractions in the tower so that the products meet specifications. Although all distillation towers serve the same basic function, they don't all have the same internal components. One type of tower uses trays called sieve trays to separate vapors and liquid. That type of tower is covered in the tower operation part of this program. In this part, we'll look inside two other types of distillation towers and see how their internal components differ. Let's start with a tower that uses trays with bubble caps. The holes in each tray are covered with caps called bubble caps. The slots in these bubble caps disperse the rising vapors through the liquid on the tray. Each bubble cap has many slots, and each tray has many bubble caps to spread out the vapors. This ensures maximum contact between vapors and liquid so that maximum heat transfer can take place. Another type of tower, called a pack tower, contains layers of devices called packing instead of trays with bubble caps. There are many different types of packing. Some towers have sections that are filled with cylindrical rings, like the one illustrated here. It's known as a Raschig ring. Another type of packing is known as a Burl saddle. The packing breaks up the liquid so that it flows over a large amount of surface area. This exposes more of the liquid to the vapors and increases heat transfer from the vapors to the liquid. Packing can be made from many different materials, including porcelain, copper, aluminum, and iron. The main requirement is that the material must be compatible with the liquid in the tower and the conditions under which the tower is operated. This is a section of another type of packing from a distillation tower. It's called a packing grid. Each layer in the grid has spaces for vapors to rise through the packing on their way up the tower. Liquid flows over these surfaces, which channel the liquid as it flows down the tower. The packing grid provides a great deal of surface area where contact between the vapors and the liquid can take place.